En esta sesión realmente lo que vamos a hablar es justamente los puntos clave para consultores independientes. Esto es para personas físicas o naturales que trabajan desde México y que puedan facturar o pagar impuestos y realizar todas sus consultorías de México para mexicanos y también para el exterior, como a veces sucede también en Lambda, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco con la consultoría. Bueno, ahí están mis datos también, mi correo y todo lo demás. En México, hoy en día existen dos regímenes donde pueden tributar ¿cómo se llama? Los consultores independientes. Está este régimen simplificado de confianza, que es el primerito, que es el RECICO, por su abreviatura, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el RECICO? Bueno, hay una reducción en las tasas de los impuestos para las personas que tengan menos ingresos, es decir, los que menos ganen paguen menos. Este régimen integra actividades empresariales y profesionales, es decir, prestación de servicios o compraventa de cualquier, digamos, producto legal en México, ¿no? El régimen de incorporación fiscal, ese existía hasta hace 2 años y luego los pasaron a este régimen, ¿no? El uso o goce temporal de bienes inmuebles, es decir, si tú rentas una propiedad o rentas un local comercial, etcétera, también se puede englobar en este régimen, y actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. Todos estos anteriormente tenían un régimen específico en la ley. Hoy en día, este régimen simplificado los agrupa a todos, pero tienes que tener ciertos requisitos para estar en este régimen que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, digamos que si tú prestas servicios profesionales, si tú haces o fabricas o vendes cualquier producto legal en México, si rentas un apartamento, rentas una casa, rentas un local comercial o realizas actividades, digamos, primarias como agricultura, ganadería, pesca, puedes entrar acá siempre, siempre y cuando, justamente, no ganes más de 3 millones de pesos en un año, ¿no? Entonces aquí viene como un poco de historia. El régimen simplificado de confianza nació en el 2002. Las personas que se encuentran en este nuevo esquema estarán obligados a pagar entre el 1 y el 2.5% de sus ingresos. Debido a que esta tasa ya es muy pequeña, digamos que nadie en México la tiene, si tú imagínate que llegas a facturar 100,000 pesos en un mes, solamente estarías pagando 2,500 pesos de ISR. Entonces, digamos que es una tasa ya muy reducida, entonces no nos da derecho a deducir gastos, porque ya entonces estaríamos, digamos, cayendo como en un abuso fiscal, ¿no? Donde ya de por sí tu tasa es muy pequeña y entonces, eh, todavía la quieres más pequeña. Entonces, digamos, ahí ya no estaremos como en una simetría, ¿no? ¿Qué se utiliza para el cálculo de estos impuestos? Pues bueno, son los ingresos facturados y cobrados. ¿Cómo el SAT va a reconocer que un ingreso que facturamos fue cobrado? Bien, pues cuando nosotros hacemos nuestras facturas, el Servicio de Administración Tributaria nos da unos códigos que tenemos que llenar en las facturas. Esto es si es una factura PPD, que se llama pago en parcialidades o diferido, o una factura PUE, que es pago en una sola exhibición, ¿no? Cuando nosotros hacemos una factura en pago en parcialidades o diferidos, significa que no nos la van a pagar dentro del mismo mes en que nosotros la emitimos, sino que nos la van a pagar con posterioridad a ese mes. Entonces, cuando nosotros recibamos ese pago, entonces, digamos que, ¿cómo se dice? Tendríamos que timbrar un recibo electrónico que se llama el recibo de pago, ¿no? Donde entonces ya le notificamos al SAT que nos pagó. Entonces, ¿qué va a tomar el SAT para poder que nosotros podamos calcular nuestros impuestos? Pues todas nuestras facturas que hicimos con método PUE, que es pago en una sola exhibición, y todos nuestros recibos de pago timbrados en el mes en que nos pagaron, ¿no? Por eso es súper importante que si emitamos nuestras facturas y nuestros recibos de pago en tiempo y forma para poder pagar, ¿no? Nuestros impuestos correctamente. Entonces, ¿qué requisitos tenemos que cumplir para poder apegarnos al régimen simplificado de confianza? Lo que él decía, tus ingresos totales no deben ser mayores a 3.5 millones de pesos. ¿Qué sucede? Yo tengo un salario y ahí gano 50,000 pesos al mes, ¿no? Y entonces de ahí, si te fijas, en todo un año son 600,000 pesos más tu aguinaldo y tal, puede ser que llegue a 700,000, ¿no? Entonces, ¿qué te quedaría? Que tus ingresos por reciclo no deben ser mayores a 2.8 millones de pesos, porque entonces ya llegaríamos a los 3.5 millones, ¿no? Entonces, digamos que de todas las actividades que tú realices, ya sea los intereses porque tienes inversiones, los salarios y la actividad, entonces, en este caso, la suma de todos esos no debe ser mayor a 3.5 millones. A tus órdenes, Lucas. Sí, una pregunta. ¿Esto es anual, año calendario, o sea, de enero a diciembre o los últimos 12 meses? No, o sea, son ingresos, digamos, aquí en México se tributa por año calendario, entonces de enero a diciembre no vas a tener esos Perfecto. ingresos. Digamos, tú los pudiste haber ganado en noviembre, diciembre perdón,
octubre, noviembre y diciembre, y vendiste 1 millón, 1 millón y 1,5 millones, estás bien, ¿no? Pero si digamos vendiste 1 millón, 1 millón, 2 millones, ya estarías brincando automática. El SAT te va a cambiar automáticamente a otro régimen el año que entra porque ya no entras en este renglón, ¿no? Entonces, tienes que contar con tu firma electrónica vigente, ¿no? Por ahí sí nos dan un plazo extra por una facilidad administrativa de que la podamos tramitar antes de 3 meses, pero la verdad es que ahora ya hay citas muy constantemente en el SAT para las personas y son muy fáciles de obtener, ¿no? Y no debe ser socio o accionista de una empresa o persona moral, ¿no? Esto es una empresa con acta constitutiva. Si tú eres socio de Lucita Te Capacita SADCB o XSADCB, ¿no? Ajá. En ese momento, tú ya no podrías ser socio, tú ya no podrías entrar a este régimen, porque para el SAT ya eres un contribuyente mayor. Pero de repente sucede como, oye, es que yo invierto en bolsa y pues de ahí me dan acciones y recibo los dividendos. En ese caso, sí puede ser. Lo que no puede ser es que figures en un acta constitutiva, ¿no? Ahí sí, si tú ya estás con un acta constitutiva, no puedes entrar en este régimen, ¿no? Y encontrarse siempre al corriente de las obligaciones fiscales. Esto es decir, presentar siempre tus declaraciones mensuales y anuales. Para el reciclo, este año salió una facilidad administrativa en el cual no van a presentar su declaración anual del 2024. La declaración anual siempre se presenta en el año posterior al año que cerramos, ¿no? Entonces, digamos que el reciclo presenta declaraciones mes a mes, ¿no? Enero, febrero, marzo, hasta diciembre, ¿no? Y presenta su declaración anual al siguiente. Si tú presentaste todas tus declaraciones durante el mes, no es necesario, durante el año, no es necesario que presentes ya la declaración anual, ¿no? Porque se consideran que son como pagos fijos, ¿no? Si tú tienes un impuesto a favor, eso lo verás con tu contador y entonces lo quieres recuperar, ahí sí es necesario presentar la declaración anual, determinar ese saldo a favor y entonces sí, ya solicitar esa devolución de ese saldo a favor de impuestos sobre la renta, ¿no? Pero si no, no. Si tú tienes aparte ingresos por salarios, los ingresos por salarios sí deben declararse durante el mes de abril, ¿no? ¿Cuándo debemos declarar? Cuando tengamos más de 2 patrones en un año, cuando, eso es por salarios, ¿no? O superamos 400,000 pesos de ingresos por salarios. En esos casos, sí tendríamos que presentar una declaración anual. Ujú. Entonces, ahora vamos a ver, ese es el reciclo y la verdad es que es un régimen muy fácil de tributar. Esas son las principales características. Tú con tu e-firma puedes entrar al SAT, hacer facturas electrónicas, etcétera, etcétera, y poder cumplir con todas tus obligaciones fiscales. ¿Qué es importante? Si tú te atrasas con 3 declaraciones en un año, el SAT te va a sacar automáticamente y te va a mandar a este otro régimen, el de actividad empresarial y profesional. Este ya no tiene beneficios. Entonces, sí es importante presentar las declaraciones mes a mes. No pasa nada si te tardaste 2 días, vas a pagar unos recargos y una actualización, ¿no? Pero sí es importante presentarlos, ¿no? O sea, presentarlos durante el año antes de que el SAT te requiera, ¿no? Yo siempre digo, pues es mes a mes y la verdad es que el régimen tiene demasiadas facilidades como para no aprovecharlas. Entonces, digamos que el SAT dice, sí te voy a dar todos estos beneficios, pero tú tienes que ser un contribuyente cumplido, si no te vas al otro régimen donde se paga más. En el otro régimen ya se paga desde el 1,92 hasta el 35%. Entonces, si tú te fijas, si hay una diferencia abismal en las tarifas de impuestos. Entonces, sí es muy recomendable que si entras en el reciclo te mantengas bien en regla durante todo el año, ¿no? Y luego, bien, la actividad empresarial y profesional. Realmente esta no tiene ningún beneficio extra. El único beneficio que tienes es que aquí sí puedes deducir gastos. Es decir, si tú facturas 100,000 pesos, ¿qué puedes deducir ahí? Pues los gastos estrictamente indispensables para el desarrollo de la actividad del negocio. Salarios, marketing, publicidad, cuotas y suscripciones, etcétera, etcétera. ¿Qué siempre les digo yo aquí a nuestros, digamos, eh, compañeros en Landa? Nosotros somos quienes le vamos a demostrar al SAT que esos gastos fueron indispensables para desarrollar nuestra actividad. Entonces, digamos que si tú te dedicas a prestar servicios y dices, oye, pero es que compré un colchón y pedí la factura, pues yo te diría, eso no lo podríamos deducir, ¿sabes? ¿Por qué? Porque un colchón no es estrictamente indispensable para el desarrollo de tu actividad y demostrarle al servicio de administración tributaria que fue estrictamente indispensable, pues nos va a costar mucho trabajo. Pero de repente, si al final de año dices, oye, compré un par de regalos o me compré unos zapatos, no sé, ahí sí los podrías, digamos, facturar y entonces decirle al SAT, oye, pues lo que pasa es que mandé estos regalos a mis clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues ya, ahí se podría justificar. Pero siempre, digamos,
hay que cuidar mucho algo aquí que se llama la discrepancia fiscal, que nunca podemos nosotros declarar que gastamos más de lo que ganamos. ¿Por qué? Porque entonces el SAT sí te va a decir, oye, ¿de dónde estás sacando ese dinero? Porque no me lo estás declarando. Imagínate que tú declaras que ganaste 1 millón de pesos, pero tus gastos en deducciones autorizadas dicen 2 millones. Entonces va a decir, ven, aclárame de dónde salió ese otro millón. Te lo prestaron, te lo regalaron, etcétera, etcétera. Y tendrías que demostrarle a la autoridad que no son ingresos sujetos a impuestos. ¿Qué no son ingresos sujetos a impuestos? Donaciones y préstamos. Entonces tendrías que tener un comprobante de préstamo, un contrato de préstamo o un recibo de donación. Las donaciones en México solamente se pueden hacer en línea directa, ascendente y descendente. Es decir, tu papá, tu abuelo te puede hacer donaciones y tú puedes hacerles también a ellos, a tus hijos, nietos, etcétera. Pero tiene que haber una rastreabilidad. Siempre les digo, eso tiene que venir de cuentas bancarias, de la cuenta de tu papá, de tu mamá, de tu abuelita, a tu cuenta directamente o de tu cuenta a la de ellos, para que entonces el SAT pueda decir, pues sí, esto se considera una donación, fue algo que le regalaron, ¿no? Aquí, si tú quieres recibir donativos como beneficencia pública, en ese sentido sí entras ya en otro régimen y no puede ser ese, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es importante también? Hay que cumplir ciertos requisitos para poder hacer efectivas las deducciones. Los gastos tienen que tener una factura electrónica. Es decir, así como nosotros damos las facturas a nuestros clientes, nuestros proveedores o lo que gastamos tiene que contar con una factura electrónica vigente, es decir, que no esté cancelada, y ser pagada con cheque o transferencia cuando sea mayor a 2,000 pesos. Es decir, si yo voy a comprar una computadora y quiero deducirla, tiene que ser pagada con transferencia, con cheque y pedir la factura electrónica, ¿no? Si yo voy a pagar, no sé, copias en la papelería o unas impresiones, eso lo puedo pagar en efectivo, pero tiene que ser menor a 2,000 pesos, ¿no? Siempre. Puedes deducir también sueldos y salarios de tus trabajadores si los llegas a tener, pero para poderlos deducir tienes que tenerlos inscritos en el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Y pagar sus cuotas y darle sus recibos de nómina timbrados correctamente ante el SAT también. ¿Qué otro es deducible? Bueno, los créditos incobrables o pérdidas por fuerza mayor. Si tú de repente trabajaste con una empresa y le facturaste 1 millón de pesos y no te lo pagó, pues ahí tienes que meter un juicio y cuando el juez determine que esa cuenta no se va a pagar, entonces para ti sería una deducción, ¿no? Mientras tanto, no. Los intereses pagados siempre y cuando tengan su factura electrónica. Es decir, yo pedí un crédito para un coche, pedí un crédito para una casa, que di un crédito de capital de trabajo, todos los intereses que yo pague son deducibles, pero tengo que tener también una factura electrónica tal cual como lo dice el SAT, ¿no? Eso es como los requisitos para las deducciones. Aquí lo que decía, aquí vienen ya entonces las tasas de los impuestos. Entonces, imagínate, aquí se paga el impuesto ya sobre utilidad, es decir, ingresos cobrados menos deducciones autorizadas pagadas. Entonces, digamos que, suponiendo, tú tienes los mismos 100,000 pesos que tú ganaste, ¿no? Pero la verdad consideremos que en servicios es muy difícil hacer deducciones porque trabajamos casi siempre con nuestra mente, ¿no? O digamos, las deducciones que podemos hacer son pocas. Entonces, digamos, conseguiste deducciones por la mitad, por 50,000 pesos. Entonces, imagínate que tú aquí vas a ir a buscar la utilidad que tú tuviste y te encuentras en esta tabla, ¿no? Entonces, aquí en este renglón, si ustedes lo ven, ahí tú ya estarías pagando el 6,4%, lo cual es mayor que el 1,2% de allá, del 2,5%, perdón. Entonces, ya desde ahí, ya no te convendría estar en este régimen si cumples los requisitos para estar en el otro. Ya estarías pagando menos en aquel régimen. Por eso yo siempre le digo, esto es muy conveniente para quien puede hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, y aquí te sitúas y estas son tus tasas, y por eso lo que yo te decía, pues va desde el 1,92 hasta el 35%, ¿no? Entonces, la verdad, sí es una tasa muy alta, digamos que si tú facturaste ese 1,000,000 de pesos, imagínate, el mismo 1,000,000 de pesos que pudiste haber facturado en el reciclo, aquí estarías pagando 300,000 pesos de impuestos, mientras en el reciclo estarías pagando 25,000. Entonces, sí hay una diferencia como súper gigante que nos conviene mucho para poderla aprovechar, ¿no? Y pagar menos impuestos.
Entonces, bueno, aquí hay obligaciones de ambos regímenes, porque esto nos cuentan para los dos y no solo para uno. Contar con e-firma vigente, ya lo habíamos dicho. El buzón tributario activado. ¿Qué es el buzón tributario? Es un buzón electrónico donde el SAT nos puede estar enviando comunicados, notificaciones e información. Esto no es más que entras a la página del SAT, te registras con tu correo y cada vez que el SAT te mande un mensaje al buzón tributario, te va a llegar a tu correo electrónico una notificación. Tú tienes que entrar al SAT a revisar esa notificación y ver de qué se trata, qué te están pidiendo o qué te están diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo me llega el correo y no entro? A los 3 días, el SAT va a decir que ya te notificó y a partir de ahí van a correr los plazos legales. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando te llega algo, pues si entras a ver qué es, porque dices, ah, pues no lo reviso. No importa que no lo revises, a los 3 días, el SAT va a decir, yo ya te notifiqué. Entonces, si no me contestaste, yo ya me doy por notificado y ese ya es tu problema, ¿no? Entonces, empiezan a correr los plazos legales para lo que él te pudiera haber pedido, ¿no? Siempre también digo aquí que nuestra relación más tóxica es con el SAT. El SAT quiere saber cuánto ganamos, dónde vivimos, a dónde nos movemos, en qué gastamos, todo. ¿Quién nos da dinero? ¿Por qué nos da? Etcétera. Todo. Entonces, esa sí es nuestra relación más tóxica. Entonces, también es súper importante que mantengamos nuestro domicilio fiscal actualizado, porque el SAT, así como existe el buzón tributario, también puede ir a buscarte a tu casa, bueno, a tu domicilio fiscal y ver si ahí está tu negocio o no. Si no está tu negocio, entonces te dice, no está localizado, entonces te suspende y te quita la e-firma y te quita los sellos digitales. Y entonces ya no puedes trabajar. Tienes que acercarte y empezar a reactivar todo esto. ¿Qué pasa? Que entonces este proceso puede tardar 2 a 3 meses. Entonces en esos 2 a 3 meses tú no podrías facturar ni podrías, sí podrías cobrar, pero no podrías facturar. Y pues ¿quién te va a pagar sin factura? ¿Verdad? La verdad. Así, lo que quieren es deducir sus ingresos, ¿no? Presentar las declaraciones mensuales, presentar la declaración anual y emitir las facturas electrónicas por los ingresos, inclusive si estos vienen del extranjero. Es decir, yo recibo dinero del extranjero, ¿no? Yo le cobro a Uber de Estados Unidos, ¿no? O a, no sé, de Alemania, no sé dónde está. Entonces, yo le tengo que hacer una factura. En el caso de los ingresos del extranjero, estos son una tasa cero de IVA. Es decir, como se considera una exportación de servicios, el extranjero, como está en el extranjero, no tiene la obligación de pagar un IVA aquí en México. Entonces, mi factura va a salir por 100,000 pesos y 0% de IVA. ¿Esto para qué lo hace el SAT? Para que, pues, más empresas extranjeras contraten a mexicanos y tengamos más trabajo, ¿no? En teoría. Entonces, pero si tú le facturas a un mexicano, de acuerdo a la actividad que tú realices, la mayoría de ellas estamos grabados a un 16%, a menos que te encuentres en región fronteriza norte o región fronteriza sur. Pero este es un trámite especial y eso es un trámite, es un IVA, perdón, al 8%, ¿no? Pero mientras tanto, 16%. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Siempre que mandemos una cotización, tendríamos que mandar, este trabajo te cuesta 8,000 pesos más IVA. Y ya, oye, que yo soy extranjero, ah, pues te aplica IVA del 0%. Oye, que yo soy mexicano, pues te aplica un IVA del 16%, ¿no? Entonces es súper importante que en las cotizaciones de los servicios que hagamos, siempre pongamos lo que nosotros queremos ganar, 50,000, 100,000, $1,000, $3,000, lo que sea, más IVA. Porque en ese sentido, entonces, de otra manera, lo estaríamos pagando nosotros restándolo de nuestros ingresos. Entonces, de repente pasa con muchos miembros que nos han preguntado, oye, es que mandé la factura, le dije a mi cliente que le iba a cobrar 100,000, ¿no? Le dije, pero no le dije que le iba a cobrar, que no le dije que eso no incluía IVA. En México, por regulación, cuando damos un precio, si no le ponemos más IVA, se toma como IVA incluido. Entonces, si yo le digo, te toca, y esto lo tiene la Profeco, ¿no? Los precios tienen que poner con el IVA incluido. Entonces, si no le ponemos, tú puedes hablar con él y decir, oye, es que era masiva, ¿no? Y a lo mejor te lo acepta, pero si te topas con un cliente sangrón, te va a decir, no, pues eso es ilegal, ¿no? Me tendrías que haber puesto que era masiva. Y entonces ahí ya tú necesitarías sacar ese dinero de tu bolsa, ¿no? Para pagarlo. Entonces, y tenemos que llevar un control de los ingresos y los gastos deducibles. O sea, es decir, yo gané esto, pum, 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 como un registro sencillo, ¿no? Y esto fue lo que gasté, tan, 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 y de esta manera empezar a pagar los impuestos, ¿no? En estos regímenes no hay necesidad. ¿Sí? Perdón, perdón que te interrumpo. No sé si preferís que deje la pregunta para lo último o te puedo hacer ahora. Puedes hacerla ahora sin problema. Sí, ok. Con respecto a ingresos del extranjero, ¿cómo se aseguran de que todo lo que yo gano en el extranjero lo estoy mandando a México? Por ahí, si sabes, no sé, o cómo puede haber un chequeo de eso. Bueno, cuando tú haces una factura al extranjero, todo esto está amarrado con banco.
Es decir, el SAT se amarra de los bancos y los bancos mandan información al SAT mensualmente. Entonces, ¿qué sucede? Si yo mando una factura al extranjero, ¿no? O yo dije, me pagó alguien del extranjero, entonces ese dinero, en su mayoría de los casos, tendría que venir de una cuenta extranjera a una cuenta mexicana, ¿no? Yo tengo una cuenta en Estados Unidos, sí, pero tu residencia fiscal es acá, porque acá pasas más de 180 días, aquí está tu fuente vital de ingresos, todo lo que dice la ley. Entonces, tú haces tu factura y aunque lo recibas en Estados Unidos, lo tendrías que declarar aquí. También cuando haces tu factura al extranjero, ahí te piden ciertos requisitos también. Tienes que poner un RFC genérico que es del extranjero, tienes que poner el nombre de la compañía, su país de residencia fiscal y su tax ID en su país. Entonces, digamos que el SAT también tiene convenios de intercambios de información con cada uno de los países donde puede en algún momento realizar algo que se llama compulsas, que no es algo más que una conciliación entre la información que le da el otro país y la que tenemos nosotros. Entonces, si en ese momento el SAT te detecta una diferencia, te va a decir, oye, esto no vino del extranjero. Oye, me dijiste que esto venía del extranjero y llegó de una cuenta mexicana. ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, con DIL? No sé si ubican, muchos trabajan con DIL, ¿no? Ahí sí viene de una cuenta mexicana, pero ahí sí podemos, con el contrato que tenemos con DIL, asumir que viene de un extranjero, porque DIL tiene un contrato con ustedes y con la empresa, es digamos un contrato tripartita, donde DIL menciona ahí que solo funciona como intermediario. Entonces es como DIL recibe ese dinero del extranjero y entonces DIL paga aquí en México. Y entonces, digamos, es como usar una tarjeta de crédito, ¿no? En ese sentido. Entonces ahí es la única manera en que pudiera venir de una cuenta mexicana. De otra manera, no. Tendrían que venir de una cuenta extranjera y es como el SAT, respondiendo a tu pregunta, Lucas, se percata de que ese ingreso viene del extranjero y amarrado con su factura, ¿no? Y entonces, bueno, esos son como en resumen todos los puntos o los puntos clave de lo que hay que reunir en este régimen, en estos regímenes para poder tributar. Ambos pueden facturar a México, ambos pueden facturar al extranjero, ambos tienen que presentar declaraciones mensuales, pero hay esta opción de pagar hasta el 2.5% versus el 35%. Entonces, si cumplimos con los requisitos, pues la idea sería aprovecharlos al máximo y poder usar este régimen. ¿Qué necesitamos? Básicamente, ser muy disciplinados. Yo sé que estos temas a muchos nos cuestan trabajo, empezar a como a entender un poco de finanzas y tal, pero también para eso estamos en Landa, para apoyarlos y darles como este tipo de consultorías. En Landa nosotros tenemos algo que le llamamos el Discovery Call, la cual la ofrecemos sin costo como para clarificar las dudas que ustedes tengan de si pueden tributar en este régimen o no, etcétera, etcétera. Y también ofrecemos el servicio de ayudarles a hacer sus facturas para sus proveedores y presentar sus declaraciones mes a mes con la finalidad de que ustedes cumplan y puedan maximizar, digamos, esta estrategia fiscal, ¿no? Que hoy se puede usar aquí en México. De hecho, muchos extranjeros han tramitado su permiso para trabajar aquí en México y vienen aquí a México para trabajar de esta manera porque, digamos, casi casi que es un paraíso fiscal, pero no es reconocido así todavía. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda al respecto, ahora es el momento también. Muchas. Con confianza. Muchas, Isidro, pero no sé si más bien funcione que mejor haga esta primera Discovery Call y revise, porque creo que es como muy puntual de mi caso y justo estoy a punto de literalmente firmar algo que yo creo que tiene que entrar a partir del 1 de noviembre. Ya. Entonces quisiera como ver, porque creo que entro dentro de la primera opción. Y no, o sea, y donde creo que me podrías guiar mucho es cómo tengo que decirle a Hacienda, ahora voy a hacer esto, o sea, todo ese cambio de estatus Ok. es donde creo que... Nosotros todo eso les ayudamos en Landa, o sea, digamos que si hacemos esta Discovery Call y decides contratar, nosotros les ayudamos desde que se registren en el SAT, tramitar la firma electrónica, gestionar las citas y después seguirnos y ya, digamos, seguirnos ya con la presentación de las declaraciones mensuales y la elaboración de las facturas. Digamos, todo el proceso les ayudamos desde Landa Services. Ok, perfecto. Pero sí, agendar tu reunión, por ahí si puedes, le pueden compartir el link para que pueda agendar la reunión y si no, si no te funciona ese horario, también estoy en el Slack o le pueden compartir mi WhatsApp y organizamos en algún otro horario, ¿va? Súper, muchas gracias. Lucas, ¿tú alguna otra duda suficiente? No, perfecto, me quedó claro. Mil gracias, Isidro. Muy amable. Alfonso.
Alonso, perdón. Creo que Alonso y yo ya nos conocíamos. No, antes. todo bien, gracias. Va. Sí, ¿qué Sí, tal? ¿Cómo según yo estás? sí eres Ya amigo de nos Javi, ¿no? conocíamos. Sí, ajá. Súper. Excelente, Ándale, pues bueno. sí, sí. Pues El bueno, mundo es español. sí, ahorita que lo vi dije, yo lo conozco. Pero bueno, entonces, cualquier duda, pues estamos allá al pendiente, con confianza, por favor, y escríbanos, estamos para resolver sus dudas, ¿va? Súper, sí. Entonces, igual yo les comparto luego la grabación por si pues quieren repasar alguna cosa puntual que haya dicho o haya mencionado Isidro en la sesión. Y él es parte de la comunidad, está en Slack, entonces también cualquier comunicación directa la pueden mover por ahí. Muchísimas gracias, Isidro, por tu tiempo, tú siempre respondiendo todas estas dudas. Muchas gracias, Oscar, Alonso, Lucas, también por unirte. Pues espero verlos pronto en un próximo evento y que tengan un lindo resto del día. Se cuidan mucho. Un abrazo, Gracias, bye. chao. Gracias, Isidro.